La unidad 2 de la asignatura Sistemas e Instalaciones Hidráulicas para la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México se llama Sistemas de Tuberías. La importancia del estudio de los sistemas de tubería es su aplicación. Es muy común en ingeniería y además es muy diversa, es decir, se ocupa en diferentes ámbitos industriales. Para esta presentación vamos a basarnos en los métodos de análisis que recomienda o que propone Robert Mott en su libro de Mecánica de Fluidos en la sexta y en la séptima edición. Sin embargo, es importante aclarar que cuando uno diseña profesionalmente o analiza profesionalmente, es muy común que cada aplicación tenga sus métodos dependiendo de cuál es la finalidad del sistema. Esto debido a que son tan diversos que muchas veces requieren correcciones o requieren seguir ciertos protocolos o normativas para cada uno de los usos que se les da al sistema. Los sistemas de tuberías se clasifican en 4. Tuberías en serie, tuberías en paralelo, tuberías ramificadas y redes de tuberías. Algunos problemas que usualmente tenemos en el diseño de sistemas de tuberías se resuelven a través de resolver las siguientes preguntas. Un problema muy común es discernir o elegir cuáles son las válvulas más adecuadas para mi sistema de tuberías. ¿Dónde están los puntos críticos de mi sistema para poder evaluar las presiones? ¿En qué lugar debo colocar la bomba? ¿Cuáles son las velocidades razonables de flujo en diferentes partes del sistema? ¿Cuál es la combinación de accesorios que aporta mayor eficiencia? ¿Cuál es la combinación de materiales, accesorio y equipo que resulta más rentable? ¿Y cómo debe ser la instalación física de componentes en función del espacio disponible y de los requerimientos del servicio? Esta presentación inicia con el análisis de sistemas de tuberías y concluye con algunos aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas de tuberías. El análisis y los factores que mencionamos al final no nada más se aplican para el diseño, también se aplican para el mantenimiento de sistemas de tuberías en general. Otra propuesta que nos hace Robert Mott para poder iniciar en el análisis de sistemas de tuberías es clasificar los principales problemas que se tienen en los sistemas de tuberías, en el análisis de sistemas de tuberías más bien. Para la clase 1, la clase 2 o la clase 3 se nos proporcionan algunos parámetros del sistema completo. Es decir, en la clase 1, por ejemplo, nos van a proporcionar el tamaño de la tubería, las pérdidas menores, el flujo volumétrico y usualmente tenemos como objetivo común calcular presiones en algún punto del sistema. Finalmente, podemos discernir si es de clase 1 cuando nos están solicitando cuál es la carga total de la bomba o cuál es la elevación de la fuente del fluido. Para la clase 2 también nos dan algunas variables y se desea conocer el flujo volumétrico o gasto que podrá conducir ese sistema que estamos analizando. Y en la clase 3 también conoceremos el arreglo general del sistema, pero deberemos calcular el tamaño de la tubería que se requiere. En este caso, en la clase 3, cuando nos soliciten calcular el tamaño de la tubería, recordemos que el valor que nos arroje nuestros cálculos debemos compararlo con las tablas de tuberías comerciales para poder elegir el tamaño que vamos a utilizar. Cuando hablamos de tuberías en serie, hablamos de que necesitamos o requerimos llevar un fluido de un punto a otro punto
a través de una sola tubería. Para que esto sea posible, debemos observar el cumplimiento de las siguientes leyes. En cuanto a caudales, el caudal de cada uno de los tramos deberá ser el mismo, es decir, el caudal que sale de este depósito y pasa por este tramo debe ser igual al caudal que sale de la bomba y pasa por este tramo y que finalmente llega a este depósito. En cuanto a pérdidas de carga, se deberán sumar las pérdidas del tramo 1 más las del tramo 2 más las del tramo N y finalmente tendremos las pérdidas totales del sistema. Un ejemplo sencillo de tuberías en serie es el sistema de frenado en un automóvil, donde requerimos que el líquido de frenos pase de un punto a otro punto a través de una sola tubería. Aquí tenemos otro ejemplo de un sistema de tuberías en serie donde requerimos que este fluido llegue a este depósito a través de una sola tubería. Y aquí es importante, una vez que nosotros sabemos qué tipo de tubería o de sistema es, posteriormente tendremos que analizar qué clase de sistema es. En este caso podemos ver que nos está solicitando el ejercicio que calculemos la potencia que suministra la bomba a este sistema. Es decir, es un sistema clase 1, tubería en serie clase 1. Aquí tenemos otro ejemplo donde se nos solicita que el queroseno vaya del tanque A al tanque B a través de una tubería. Es decir, es un sistema de tuberías en serie. La clase es 2 porque nos está solicitando el gasto que pasará del tanque A al tanque B. Las tuberías en paralelo son aquellas en donde vamos a utilizar 2 o más tuberías para poder hacer que un fluido llegue de un tanque a otro tanque. Aquí, digamos que el tip que hay que observar es que el flujo que sale es el mismo flujo que debe de llegar al mismo tanque. Y para eso vamos a observar el cumplimiento de estas leyes. El caudal total será igual a la suma de los caudales de cada rama. Es decir, el caudal que llega al punto A de este tanque se va a dividir. Una parte del caudal se vendrá para la rama 1 y otra parte del caudal se irá por la rama 2, pero finalmente llegarán ambos a este punto B. Es decir, el caudal en A es igual al caudal en B. Si yo sumo el caudal de la rama 1 y de la rama 2, me tiene que dar el caudal en A y el caudal en B. En cuanto a las pérdidas de energía, la sumatoria total va a ser igual en cada una de las ramas, es decir, la pérdida que yo tenga acá debe ser igual a la pérdida que yo tenga acá. Estas leyes que estamos mencionando son importantes tenerlas en cuenta siempre que nosotros identifiquemos qué tipo de sistema tenemos. Después, qué clase de sistema es y después qué leyes debo de tener en cuenta, porque me van a ayudar a resolver algunas incógnitas que voy a tener en el sistema. Este es un ejemplo de un sistema de tuberías en paralelo donde se utiliza una de las ramas como una tubería de servicio. Es decir, se instala esta rama para poderle dar servicio a estas tuberías sin detener el flujo del fluido.
Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una tubería en paralelo, es decir, el gasto que llega aquí en el punto 1 debe ser igual al gasto aquí en el punto 2, que es igual a la sumatoria del gasto en esta tubería, que es un intercambiador de calor, más el gasto que pasa por esta tubería paralela. Y aquí lo que tenemos como valor principal es el gasto. Nos está pidiendo que determinemos cuánto de este gasto pasará por el intercambiador y cuánto por esta tubería. Y también nos está solicitando cuál es la diferencia de presiones entre este punto y este punto. Una vez que nosotros resolvamos este problema, que de hecho lo vamos a hacer todos en videos posteriores, es necesario analizar los resultados, los valores que nos salgan, por qué es que se dan y cuáles de las teorías o principios que hemos visto anteriormente se están dando, se les está dando cumplimiento. Aquí tenemos otro sistema de tuberías en paralelo, pero con 3 ramas. Aquí es importante mencionar que hay 2 métodos diferentes para poder resolver una tubería ramificada con 2 tuberías y otro sistema ramificado con 13 más. Aquí se van a utilizar métodos como el de Hardy-Cross para poder plantear las ecuaciones necesarias y ir probando algunos datos hasta que nos dé el valor que nosotros estamos buscando. Para eso es importante pasar de los cálculos manuales a los cálculos en computadora. Las tuberías ramificadas son aquellas en que nosotros tenemos una fuente del fluido que vamos a pasar por diversas tuberías, pero que no van a llegar al mismo punto. Si nosotros observamos aquí, después de la bomba tenemos 2 ramas, pero estas no llegan al mismo depósito. Esa es la diferencia entre las tuberías en paralelo y las tuberías ramificadas. Y aquí lo que tenemos que observar es lo que está pasando en este punto de intersección que se llama nodo. Y debemos observar que se cumpla la ecuación de continuidad. Cuando tenemos más nodos, 2 o más nodos, debemos observar que en cada tramo entre 2 nodos se debe cumplir la ecuación general de la energía. Las redes de distribución de agua potable que existen en las ciudades es un ejemplo muy sencillo de sistemas de tuberías ramificadas. Es decir, nosotros tenemos la fuente del fluido y de aquí se van a entregar a cada uno de los hogares y se va a hacer el aforo del fluido pues de diversas maneras aquí. Finalmente, las redes de tubería se denominan así porque suelen ser sistemas mucho más complejos. En una parte vamos a tener sistemas en serie, en otra parte sistemas ramificados, en otra parte sistemas en paralelo y su análisis es mucho más complicado. Sin embargo, es una de las aplicaciones más comunes. En este caso, en esta imagen, tenemos una red de sistemas contra incendio. Si nosotros recordamos en nuestra visita en el mes de febrero a los humeros,
recordaremos que en toda la instalación recorría una tubería roja. La tubería roja siempre aquí en México se utiliza para estos sistemas contra incendios. Una vez que nosotros ya sabemos cuáles son los métodos para analizar los diversos sistemas de tuberías que existen, vamos a pasar a los parámetros de diseño que debemos observar. Nosotros vamos a hacer, cuando hablamos de diseño, nos estamos refiriendo a poder poner los componentes necesarios para que un sistema cumpla con alguna función. Pero no nada más es poner una tubería, una válvula, una bomba, la que sea, para que yo cumpla con mi función. También tenemos que hacerlo de tal manera que sea rentable económicamente. Es decir, la propuesta que cumpla con el funcionamiento que se requiere del sistema, pero a que además sea económico, ese es el diseño óptimo que nosotros estamos buscando. En este caso debemos de tener en cuenta lo siguiente. Una tubería de menor diámetro es menos costosa, pero causa mayores pérdidas de energía y por consiguiente origina mayores costos de operación, representados especialmente en los costos de energía requeridos, por ejemplo, para la bomba. El costo total equivalente de un sistema se compone del costo de suministro, transporte e instalación y los costos de operación del sistema durante toda su vida útil. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas hidráulicos, dependiendo de su uso, dependiendo de su funcionamiento y de su objetivo, pueden llegar hasta los 50 años de vida útil. Es decir, estos costos de operación que estoy mencionando acá, debemos de tenerlos bien en cuenta dependiendo la vida útil. Si nosotros estamos hablando de sistemas para vehículos, la vida útil en promedio son de 10 a 15 años. Si estamos hablando de sistemas para edificaciones, la vida útil suele estar entre 20 y 50 años. El diámetro del sistema que origina los menores costos totales se conoce como diámetro económico. Vamos a ver, estábamos hablando que existen costos de suministro, transporte e instalación. ¿De qué? De mi sistema de tuberías. Y que estos van a depender del diámetro. Y acá en esta gráfica podemos ver la línea de tendencia. Cuando el diámetro es menor, estos costos de suministro, transporte e instalación son menores. Cuando el diámetro es mayor, estos costos también son mayores. Hablando de operación y mantenimiento, estamos hablando de mantenimientos preventivos, aquellos que son periódicos, los salarios del personal de operación, pero especialmente los costos que más impactan a esta parte son los costos de energía de operación. Es decir, de los elementos electromecánicos que tenemos para nuestro sistema. Y aquí podemos observar que cuando el diámetro es menor, los costos de operación y mantenimiento a lo largo de su vida útil son mayores. Y cuando el diámetro es menor, estos costos disminuyen. Pero en la diapositiva anterior, aquí habíamos dicho que el costo total es el suministro total, el suministro, el transporte, la instalación y los costos de operación. Es decir, tenemos que hacer una relación entre esta tendencia y esta tendencia para poder sacar el diámetro económico. De esta manera, la sumatoria del suministro, transporte e instalación más los gastos de operación y mantenimiento del sistema me darán el costo total del mismo. Y aquí tendremos la línea de tendencia. Esta tenemos que realizarla para nuestro sistema. Y finalmente, elegir
cuál es el diámetro que me da el menor costo total. Y ese será el diámetro económico. Cuando nosotros tenemos sistemas hidráulicos, estos suelen venir con fenómenos naturales del flujo de fluidos. Uno de los más importantes es el golpe de ariete. Este golpe de ariete también se llama water hammer porque el sonido que hacen las tuberías suena como si estuvieran golpeando la tubería con un martillo. Es por eso que en inglés tiene esa denominación y en español golpe de ariete. Este golpe de ariete es muy importante porque causa muchos malestares en nuestro sistema hidráulico. Aquí podemos ver que incluso daña de tal manera nuestra tubería que puede llegar literalmente a romperlas. La energía del golpe de ariete es tal que incluso existen bombas que se llaman bombas de golpe de ariete, donde se aprovecha este fenómeno para poder agarrar esa energía e inyectarla al fluido. Les voy a explicar así muy superficialmente de qué se trata el golpe de ariete, el fenómeno físico, y al final les voy a sugerir algunos videos de YouTube donde ustedes tendrán que analizar qué es el golpe de ariete, por qué se produce, cómo es que se manifiesta en una tubería y cuáles son las consecuencias del golpe de ariete y qué puedo hacer para prevenirlo en mi sistema o si lo tengo, disminuirlo. Aquí tenemos algunas imágenes que relacionan tiempo con el fenómeno que está pasando en el flujo del fluido. Aquí tenemos un tanque, un tramo de tubería y una válvula. Al principio no tenemos perturbación, el régimen es permanente, el líquido de la tubería, o más bien el fluido, se desplaza con una velocidad V desde el tanque hasta la válvula y el diámetro de la tubería es normal. En el tiempo cero, vamos a cerrar la válvula instantáneamente. La velocidad del fluido va a ser nula a partir de la válvula, es decir, en esta parte. Pero esta velocidad es nula aquí, pero no es nula en toda la tubería, sino que progresivamente irá cambiando su velocidad. A la mitad del tiempo que estamos tomando, la onda de presión que se originó cuando nosotros cerramos instantáneamente la válvula va a hacer que el fluido retorne a esta parte de la tubería y va a ensanchar un poco este diámetro, pero nada más hasta la mitad de la tubería. Y esto es tras el recorrido del flujo que rebotó en la válvula y que regresó. Está haciendo que aquí haya una sobrepresión. Cuando el fluido pasó y regresó otra vez al tanque, esta tubería va a estar en reposo y la velocidad total, o sea, la velocidad en cada uno de los puntos aquí va a ser 0. Sin embargo, este sistema no está en equilibrio porque hay una sobrepresión. Aquí podemos ver cómo la tubería sigue teniendo este ensanchamiento que no es normal a su diámetro, es decir, es un poco, si nosotros medimos el diámetro, es un poco más grande. ¿Por qué se da este fenómeno? Recordemos el principio de Bernoulli. Cuando la velocidad disminuye, la presión aumenta y viceversa. Cuando la presión disminuye, la velocidad va a aumentar. Una vez que el fluido llega al tanque y retorna, nuevamente
la tubería regresa a su normalidad en cuanto a diámetro, pero paulatinamente, es decir, va siguiendo su recorrido. Y aquí chocará nuevamente con la pared o la compuerta o el dispositivo que tenga la válvula cerrada y regresará y volverá a ser el mismo efecto que mencionamos en la diapositiva anterior. De esta manera mi fluido vendrá, chocará con la válvula y regresará al tanque. Chocará con el resto del fluido que está en el tanque y regresará a la tubería. Hará este movimiento y estará acompañado por un cambio de presiones y un cambio de velocidades que a su vez provocarán el cambio de diámetro. Esto sucederá hasta que esta onda de energía se disperse y la velocidad de mi fluido en este tramo de tubería regrese a como estaba al principio. Es decir, una velocidad V. Y entonces, cuando esta velocidad regrese a la normalidad, lo será también la presión y también regresará a la normalidad el diámetro. ¿Cuáles son los videos de YouTube que yo recomiendo para poder entender mejor el golpe de ariete? En orden, buscaremos Waterhammer y vamos a buscar específicamente este video de la empresa Gefa. Aquí vamos a poder ver experimentalmente, bajo una situación controlada, cuáles son aquellos parámetros que hay que observar durante un golpe de ariete y nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son algunas de las situaciones que nosotros podemos modificar para poder controlar este golpe de ariete. Posteriormente vamos a ver este video que se llama ¿Qué es el golpe de ariete? Y es de la empresa que fabrica accesorios para tuberías hidráulicas, DFT Inc. Y nos van a explicar también en una forma de simulación qué es el golpe de ariete. Posteriormente vamos a ver un video donde se registra el golpe de ariete al apagar una de las bombas. Y aquí lo que tenemos que observar es cuál es la sobrepresión que se da cuando sucede un golpe de ariete. Después vamos a ver este video que se llama Efectos del golpe de ariete. Este video en específico se los recomiendo porque podemos ver que nosotros tenemos usualmente en nuestras casas golpes de ariete. Y finalmente podemos ver qué magnitud de golpe de ariete hay en una red de tuberías industrial. Es importante que escuchemos los sonidos de estos videos para que nosotros podamos posteriormente en nuestra práctica discernir a través del sonido que emite la tubería que está pasando un golpe de ariete. En el siguiente video vamos a explicar todos los ejemplos propuestos que nos está dando el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott.